Vamos entonces a tener una oración antes de abrir las Sagradas Escrituras. Oremos. Querido Padre Celestial, al abrir las Sagradas Escrituras, pedimos sabiduría de lo alto para que tú, Señor, nos puedas ayudar a entender y comprender tus verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer hablamos un poco sobre el Espíritu Santo, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el ministerio de Cristo en la comunión de los grupos pequeños. ¿Cómo podemos nosotros compartir nuestra fe y cómo podemos nosotros crecer en nuestra fe a través de los grupos pequeños? Vamos a irnos al libro de Primera de Corintios, capítulo número 16, versículo número 19, y nos dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vemos aquí que Pablo, ¿verdad? En esta carta a la iglesia de Corinto, da saludos, pero da saludos de dos personas que en su casa han tenido la dicha de tener un grupo pequeño. A través del ministerio de Jesús, que fueron 3 años y medio, él estuvo rodeado de muchas personas, pero más que estar rodeado de personas, siempre iba a la casa de aquellos que abrían sus puertas para tener una comunión especial con él. Si vemos en el libro de Lucas, capítulo número 19, Jesús va a la casa de Zaqueo. Ahí mismo, los 4 evangelios mencionan cuando él está en la casa de Simón, cuando visita la casa de Pedro y cuando visita a Mateo. Entonces vemos que Jesús tiene y establece un ministerio, este ministerio de los grupos, desde antes, ¿no? Y dentro de su ministerio. Vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Nos dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la educación del cuerpo de Cristo, hasta que todos podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos aquí que Dios nos hace ver a los apóstoles que todos podemos estar capacitados para poder ejercer este lindo ministerio. En el libro de los Hechos, nosotros podemos ver cómo se pueden establecer estos grupos. Cuando hemos estudiado el libro de Hechos, capítulo 1, vemos que ellos se encontraban orando, estaban perseverando y precisamente ese es el propósito de nosotros tener nuestros grupos pequeños. Vamos a ir a los Hechos, capítulo número 11. En Hechos, capítulo número 11, versículos 19, vemos aquí cómo se ha establecido la iglesia en Antioquía. Nos dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la presión que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y unos de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y sirvió al Señor. Nosotros somos seres sociables y siempre vamos a buscar la manera de estar en un grupo social. Es por eso que también podemos ver acá que estos grupos se unieron no solamente para predicar la palabra del Señor, sino para compartir
fe. Vamos al versículo número 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los que habitaban en Judea. ¿Y por qué este socorro? Porque ellos necesitaban ser alentados con la palabra de Dios. A través de los viajes de los discípulos, ellos pudieron experimentar cada, cada grupo y cada grupo de hermanos, ellos pudieron experimentar diversos tipos de barreras que muchas veces a nosotros no nos dejan abrir un ministerio en nuestros hogares. Cada hogar, cada grupo pequeño, cada grupo de escuela sabática es un lindo ministerio donde se habla del amor de Jesús. Una de estas barreras es el odio y la falta de confraternización dentro de los hermanos. Hablemos del rey. El rey Saúl había sido ungido rey, había profetizado, pero también en un momento, cuando él empezó a odiar a David, empezó a nacer dentro de él la envidia hacia él comenzó poco a poco a alejarse de Dios. Miren esta nota que sale aquí en Testimonios para la Iglesia. Un creyente que odia no puede tener una comunicación fluida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que se ha cortado la comunicación con la fuente de poder. Por lo tanto, su juicio a Dios siempre será defectuoso. Es más, no podrá disfrutar de la paz que tienen los que le aman. Qué interesante cita, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos odio, tengamos rencor, tengamos algún sentimiento contra algún hermano, nos hace, como dice aquí, tener un servicio a Dios de manera defectuosa. Entendiendo y sabiendo que debemos ser seres que amen a nuestro prójimo, ya que el Señor también lo dice en su palabra, a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que trabajar en nuestros corazones para que esos odios, esos resentimientos y esas cosas que no nos ayudan, ¿verdad? O no nos parecen de algunos hermanos, nosotros podamos, con la ayuda del Señor, tratar de subsanar todo eso para poder tener una comunicación fluida con nuestro Padre Celestial. Vamos a ver qué nos dice Marcos 13:36. Nos dice así: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y a lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Por eso es importante que nosotros podamos tener una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios, porque cada día Dios nos va a hablar y nos va a ayudar, porque yo sé que a veces es complicado cuando tenemos un resentimiento muy marcado hacia alguna persona, pero Dios es el único que nos va a poder ayudar a subsanar cualquier resentimiento que nosotros podamos tener. Hablemos un poco de lo que sucedió a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, el gran problema era que nuestros hermanos comenzaron adorando en los templos. Y muchas veces las ceremonias en los templos eran simplemente, como les digo, ceremonias, y estos no iban realmente a escuchar la palabra de Dios. ¿Saben? Hubieron hermanos que comenzaron este ministerio, ¿verdad? Dentro de sus casas, porque allí encontraron esa comunión que no encontraban en la iglesia primitiva. No con esto estoy diciendo y lo aclaro, ¿no? Bueno, entonces no voy a ir a la iglesia. Es necesario que nosotros nos congreguemos. El libro de Hebreos también nos lo dice. Pero también es necesario en la semana nosotros podamos tener un grupo en donde podamos orar, en donde podamos interactuar con otras personas y nosotros seguir adelante en la fe. En las iglesias grandes, como nuestra iglesia La Mar, o muchas veces en las iglesias pequeñas, simplemente nos vemos el culto, hola, chao, cada quien sale a sus actividades. Pero cuando tenemos un ministerio dentro de nuestros hogares,
como al ministerio de los grupos pequeños, la historia es distinta. En los orígenes de nuestra iglesia se nos habla que se comenzó dentro de lo que son los grupos pequeños. Miren esta cita de Testimonios para la Iglesia, página 26. Al comienzo nos reuníamos para el culto y presentábamos la verdad a aquellos que venían a escuchar en casas privadas, galpones y edificios escolares. ¿Cómo podemos lograr nosotros tener visión, atesorar esa visión de nosotros poder desarrollar nuestra comunión con Jesús también a través de los grupos pequeños? Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo número 18. Nos dice así: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Nosotros tenemos que ser estudiosos de la profecía. Y muchas veces en el templo se da el estudio de profecía, pero no es igual cuando nos reunimos en las casas y comenzamos a estudiar porque hay más interacción, hablamos un poco más, preguntamos un poco más. Así que mis queridos hermanos, dentro de la visión que nosotros debemos forjar de formar un grupo pequeño, está también en compartir la comunión, en compartir el pan, en compartir nuestros problemas, en hablar también con Jesús y todos reunidos orando para pedir la unción del Espíritu Santo. Nos dice también aquí una cita de Testimonios para la Iglesia, página número 19. Congréguense grupos pequeños en la tarde o temprano en la mañana para estudiar la Biblia. Celebren una reunión de oración para que el Espíritu Santo pueda fortalecer, iluminar y santificar. El llamado, mis hermanos, es que nosotros podamos congregarnos, no solamente en la iglesia, sino a través de los grupos pequeños. Que nosotros podamos tener ese anhelo de reunirnos para orar los unos por los otros. Que nuestra vida cristiana comience a ser santificada y ungida por el Espíritu Santo. Gálatas 5:25 nos dice para finalizar: si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Para estar en el Espíritu tenemos que tener una comunión con Dios. Y dentro de esa comunión, el Señor Jesús nos enseñó en el templo y por las casas, estudiando y testificando del amor de Jesús. Esta semana es una semana en donde cada uno de nosotros vamos a revivir lo que el Espíritu Santo tenga para nosotros. Y Él desea que nosotros podamos andar en su espíritu y que esa que tú tienes esta semana, eso que le estás pidiendo a Dios esta semana, aparte de revivir espiritualmente, el Señor nos lo pueda conceder según sea su voluntad. Puedes poner y colocar allí en el chat tu petición de oración, que hay un grupo de hermanos que está dispuesto y ha estado orando y va a estar orando toda esta semana por aquella petición que tú tienes. Y también estamos unidos en oración para que el Señor pueda quitar a nosotros cualquier resentimiento y cualquier barrera que impida que nosotros podamos andar con Él de manera precisa y al 100. Que el Señor nos pueda bendecir.